Muy buenos días, queridos hermanos, muy buenos días. Damos gracias a nuestro Dios esta hermosa mañana que nos da la oportunidad de estar una vez más trayendo una palabra de vida para nuestras vidas. Damos gracias a nuestro bendito Salvador por su gran infinita paciencia, misericordia, bondad, que nos da nuestro Dios, queridos hermanos, disfrutando la vida que Dios nos da para buscarle más, para entregarnos más, para que nuestra vida, queridos hermanos, tenga realmente un sentido en nuestra vida. Yo creo que el sentido de nuestra vida es Cristo. El sentido de nuestra vida, queridos hermanos, es realmente hacer la voluntad de Dios cada mañana, cada instante. Y Dios está dispuesto, queridos hermanos, a cambiarnos nuestra situación, nuestra vida. Está Dios dispuesto a hacer un milagro. Dios está dispuesto, queridos hermanos, a hacer en nosotros algo tan maravilloso, tan especial. Y eso es lo que buscamos, que nuestro Padre Celestial envíe sobre nosotros una bendición profunda. Y eso es algo que debemos de estar siempre nosotros presentes. Es importante que nosotros entendamos, queridos hermanos, que el propósito, siempre lo estaré diciendo, hermano, que el propósito de este programa o de este momento, queridos hermanos, es realmente traer un evangelio, traer una enseñanza que realmente nos haga ver nuestra vida, nuestras formas de ser, nuestras conductas, de tal manera, queridos hermanos, que nos haga entender que nos falta mucho por cambiar, que todavía no hemos llegado a la estatura del varón perfecto, que todavía nos falta parecernos a Cristo, que todavía nos falta la unidad de la fe, que todavía nos falta llenarnos del Espíritu, que todavía nos falta conocer su bendita y preciosa palabra. Nos falta temor, nos falta obediencia, nos falta frutos, nos falta, queridos hermanos, realmente ser entregados cada día más entregados cada día más, queridos hermanos, a Él. Nos falta, queridos hermanos, realmente vivir una vida sometida a la voluntad divina. Realmente nos hace falta vivir una voluntad entregada a nuestro Señor, que nos haga realmente vivir la vida de Cristo, que nos haga realmente, queridos hermanos, vivir para Cristo, que nos haga llevar una vida profundamente en el Señor. Y que este programa, queridos hermanos, no está hecho para decirles Dios tiene algo preparado, tiene algo grande para ti. No, cuando lleguemos a decir que Dios tiene algo grande para ti, te vamos a decir qué es lo que tiene Dios grande para ti. Y que en esta mañana Dios tiene algo. No se da cuenta que esa palabra que usa mucho, Dios tiene algo grande para ti, lo usa la gente falsa. Que Dios tiene grandes planes para ti, ¿eso qué tiene de profético? No tiene nada de profético, no tiene nada de revelación. Eso es un espíritu de adivinación, hermano, que la gente... Un día voy a ver si les pongo un video donde hicieron una prueba. ¿Cómo engañan a la gente precisamente con ese lenguaje? Como aquellos que salen, aquellos que dicen que profetas, ¿no? Parece ser que la profecía es adivinarles la dirección, el teléfono, el nombre. Eso no es la profecía, hermano. Pudiera ser en parte tanto una necesidad, pero no es precisamente el papel principal de un profeta.
sino que realmente es sacar a la luz lo oculto, señalar lo grave. Eso realmente es un profeta, el que señala. Y por eso tiene que ver con el dedo, ¿verdad? Es el que señala, el que apunta, el que revela. Pero, queridos hermanos, el propósito de este programa, queridos hermanos, es entender que luchar contra el engaño de sí mismos. Estoy plenamente convencido, queridos hermanos, que somos predicadores del tiempo final del arrebatamiento. Pero como la Escritura dice que sin santidad nadie lo verá. La Escritura nos enseña, queridos hermanos, que realmente hacer la voluntad de Dios, queridos hermanos, es tan... para hacer la voluntad de Dios, queridos hermanos, primeramente tenemos que dejar, queridos hermanos, que dejar de consentir a las personas. Dejar de consentir significa, queridos hermanos, que voy a apuntarle, dejar de consentir a las personas. Significa, hermano, que le hablemos claramente, seriamente ante nuestras posturas, nuestras posturas con relación a nuestro Dios. Decir claramente, queridos hermanos, decir claramente cuál es mi compromiso con Él. Pero hoy, queridos hermanos, mi Señor Jesús dijo algo en el cual, queridos hermanos, el que ame a papá, mamá. Fíjese que esto es importante entenderlo, porque Él dijo, no solamente dijo que el que quiera ser mi discípulo tome su cruz y me siga. Sino que también dice, hermano, que el Señor dijo claramente que hay quienes en este tiempo van a amar el dinero, van a amar los bienes, van a amar, queridos hermanos, van a amar más, van a más amarse, van a ser amadores de sí mismos. Pero también la Escritura nos enseña, queridos hermanos, el Señor habló diciendo que también en este tiempo, lo dijo claramente en el libro de Mateo 10, versículo 37, y los enemigos del hombre serán, les digo, serán los de su casa. El que ama a padre, a madre, más que a mí, no es digno de mí, y el que ama a hijo, a hija, más que a mí, no es digno de mí. El que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. ¿Por qué mi Señor Jesús menciona esto? Y es claro, hermano. Por eso hay cosas de que el hombre malinterpreta las Escrituras porque están tratando de engañar a la gente. Y hay cosas, hermanos, que pasan por alto como la salvación, que aunque la salvación es por fe, o sea, es por gracia, y que algunos se empeñan a decir que la salvación no se pierde. La Escritura, hermanos, si alguien descuida su salvación, la puede perder. Y que para muchos es cuestionamiento de que Dios no, mi hermano, yo creo que si no se perdiera la salvación, no hubiera necesidad entonces de estar predicando el Evangelio. Total, como dijo Jonás, todos son salvos. No importa lo que hagan, todos son salvos.
Pero la salvación contó, queridos hermanos, con que al pueblo de Nínive o a la ciudad de Nínive, hermanos, su salvación consistió en el arrepentimiento, consistió en el temor a Dios. Y el principio de la sabiduría, dice en Proverbios 1:7, dice, es el temor a Dios y el conocimiento del Santísimo. Conocer las cosas santas. Eso dice en Proverbios 1, versículo 7. El principio de la sabiduría dice, es el temor de Jehová, y los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Desprecian la sabiduría y la enseñanza. Pero también dice, hermano, el principio dice, que hay quienes desechan esta enseñanza, hay quienes desechan lo que Dios está hablando. Dice en el Proverbios 9, versículo 10, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. El conocimiento de los santos es la inteligencia. El conocimiento del santo es la inteligencia. El comienzo de la sabiduría es el respeto del Señor. Conocer al santo es inteligencia. Los de Nínive tuvieron temor a Dios. Tuvieron mucho respeto. Por lo tanto, que ellos se enfocaron, queridos hermanos, no solamente al arrepentimiento, sino también a lo santo. Que tuvieran ese temor, tuvieran ese respeto al santo. Su inteligencia fue respetar a un santo, buscar al santo. Y eso consistió esa inteligencia, ese cambio tan profundo, es entender la santidad. Y por eso ese pueblo se convirtió, queridos hermanos, porque la Escritura dice, hermano, que nosotros debemos hacer frutos dignos de arrepentimiento. No dijo, hermano, de confesar a Jesús como su Salvador, sino fruto de arrepentimiento. Dice la versión Septuaginta, dice, principio de la sabiduría, temor del Señor y consejo de santos, entendimiento, pues el conocer la ley de mente es buena. El consejo de santos. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría, y el consejo del Kadoshim, o sea, de la santidad, es entendimiento, porque conocer la Torah es el carácter de una mente sana. El conocer la palabra es el carácter de una mente sana. Miren qué interesante está esto. El conocer la Torah es el carácter de una mente sana. El carácter de una mente sana. Un carácter, queridos hermanos, de que siempre su lenguaje, su pensamiento, su dedicación están dedicadas al santo. Eso fue lo que pasó con aquel pueblo que tenía una completamente mala reputación, no solamente delante de los hombres, sino también delante de Dios. Se escuchaba hablar muy mal de Nínive. Pero ellos buscaron el discernimiento de entender lo santo, porque eso es lo que dice en la nueva versión, dice, el comienzo de la sabiduría es el temor del Señor. Conocer al santo es tener discernimiento, es tener entendimiento, o sea, buen juicio era ellos, su importancia de ellos. Por eso el Señor, queridos hermanos, es importante que nosotros entendamos, va a haber muchísima gente que predique de todo, hermano. Hay quienes te van a hablar, sus predicaciones siempre están basadas en su vida personal, sus experiencias espirituales, que cuando eran pobres, que cuando comían mucho, sus experiencias son esas. No te hablan de otra cosa, queridos hermanos, que simplemente otros nada más sus experiencias fabulosas o artificiosas, producto de su imaginación, que ellos tienen muchas convivencias, que son llevados al tercer cielo, que son llevados a las calles de oro, bueno, cosas así, que son llevados y ahorita pueden ellos viajar al infierno, regresar, volver a entrar, o sea, cosas, hermanos, que no tienen ninguna base bíblica.
Pero queridos hermanos, vamos a entender algo que eso no salva a nadie, ni tampoco es espiritualidad. Porque el hombre tiene que entender, queridos hermanos, que para entender al santo se necesita entenderse a sí mismo. Y que hay muchos peligros que enfrenta el cristiano para la salvación. Por eso no somos unos predicadores, hermanos, que primero está la sanidad, que primero está el dinero, que primero está el milagro, que primero está tus necesidades. Cuando la Escritura nos enseña que mi Señor Jesús, primeramente, antes de proveer una situación que necesita el cuerpo, queridos hermanos, primero te decía, tu fe te ha salvado. Y como consecuencia de esa salvación, aparecía, querido, la sanidad, aparecía el milagro, aparecía toda esa ayuda de parte de Dios. Así que nosotros entendemos, queridos hermanos, que antes de ser cristiano, Dios nos perdonó. Antes de ser hijos de Dios, Dios nos perdonó. O sea, que quiere decir que todo, queridos hermanos, todo principio tiene que ver con el arrepentimiento, tiene que ver con poner nuestra vida a cuentas con el Señor, para que de ahí fluya la bendición. Por eso la misma Escritura dice que fuimos entregados a una doctrina, a una enseñanza primeramente, para que entendiéramos, queridos hermanos, que el fluir la bendición empieza desde adentro, no de afuera para adentro. Que entender que la obediencia, el temor, la búsqueda hacia el Señor nos trae bendición. Pero no por ser hijos de Dios, no por ser cristianos, no por tener un título de ser un pueblo, una denominación, realmente somos bendecidos, sino que porque hay un cuidado de nuestras vidas. Por eso la palabra dice dice la misma palabra, mi Señor Jesús lo dijo, que no es lo que el hombre come, sino lo que el hombre saca. Y la palabra sacar o salir viene de una palabra que significa Cristo. Cristo, lo que sale de Cristo, lo que emana de Cristo de nuestra vida. Porque lo que realmente entró en nuestra vida fue Cristo. Y de lo que sale de nuestra vida es Cristo. Lo que proyecta. ¿Por qué? Por eso dice, queridos hermanos, es importante entender de qué se trata este programa, de cuál es el mensaje, cuál es la línea que vamos a estar siempre predicando. Pero, ¿por qué razón? Porque el hombre no conoce su corazón, no conoce, queridos hermanos, qué es lo que realmente nosotros realmente estamos limpiando el alma, porque es el alma la que se va a salvar. Pero el Evangelio o Cristo, queridos hermanos, quiero que entendamos que no es una opción más para calmar el alma. No es un calmante. Es la solución. Cristo es la solución de todo. El Evangelio es un Evangelio de poder que cubre las necesidades primeramente del alma. Hay que entender que todas las cosas que pasan en la vida del hombre, muchas de ellas, queridos hermanos, la mayoría de ellos, mana del alma. Por eso la misma Escritura nos manda a cuidar nuestro corazón, cuidar nuestra boca, porque de ella mana la vida. Por eso dice que la boca tiene el poder sobre la vida y la muerte, pero del corazón salen todas esas cosas. Realmente que realmente nos trae bendición o nos trae una consecuencia. Pero que yo creo, hermano, que la mayor paz, como dijo mi Señor Jesús, mi paz os dejo, mi paz os doy. No como la paz que da el mundo, dice, sino que, hermano, la paz que puede tener el hombre es tener a Cristo en su vida. Hoy el hombre aquí pide comida, pide saciedad de su carne, pide gustos hacia un estilo de vida, un modelo de vida. Pero déjame decirle que en el infierno, ¿sabe qué es lo que pidió aquel rico? Aquel rico pidió agua. Ahí no hay necesidad, ahí no va a haber para provisión de la carne. No va a haber una saciedad de su alma, un calmante para su alma. No lo va a haber. No lo va a haber, queridos hermanos. No va a haber nada que pueda saciar su vida. Por eso creo firmemente, hermano, que lo que el hombre necesita
en su vida hoy se llama Jesucristo. Necesitan a Cristo, necesitan la salvación, necesitan la solución de los problemas. Que la solución de los problemas no es como dicen por allá, como esos falsos pastores, apóstoles que enseñan de que vamos a orar hoy por tus finanzas. Hoy se cancelan tus finanzas. Y como se cancelan tus finanzas, vamos a orar para que... Mucha gente piensa que Dios es como Robin Hood, que le roba a los ricos para darse a los pobres. Dios reprenda al diablo. Eso no es así. Ni te va a aparecer dinero gratis de la noche a la mañana. Ni te van a cancelar las cuentas. Esa es una mentira. Ni te va a aparecer dinero en tu cuenta cuando sabes que no tienes nada. Por eso hay gente que le miente, hermano, y por eso le dice, sí, pero el diablo también hace esas cosas. El diablo hace esas cosas. Y por eso viven engañados, porque piensan que toda cosa que sucede realmente viene de Dios. No vaya a creer, hermano, es que yo se lo pedí a Dios. Sí, pero no fue Dios que te contestó. Por eso claramente, hermano, vemos, hermanos, que lo que le puede pasar a un hombre es tener a Cristo en su vida. Porque Él es nuestro Salvador. Él es el Señor de nuestra alma. Él es el Salvador de nuestras necesidades. Él es nuestro sanador, Él es nuestro proveedor. Es el Salvador de nuestras vidas espirituales, de todo ataque espiritual. Es el Salvador del propio hombre. Y es el Salvador, fíjense que esta parte última, es el Salvador del propio hombre violento. Dios es Salvador del hombre violento. Y ahí quiero empezar con esta palabra, de los hombres violentos. El cristianismo, hermano, no es así tan ir a la iglesia. Es cuidar nuestra vida de todo lo que ataca nuestra vida. Por eso el Salmo 54, versículo 2 dice, oh Dios, oye mi oración, escucha las razones de mi boca, porque extraños se han levantado contra mí y hombres violentos buscan mi vida. No han puesto a Dios delante de sí. He aquí Dios el que me ayuda, el Señor está con los que sostienen mi vida. La versión al día dice, sálvame, oh Dios, por tu nombre, defiéndeme con tu poder. Escucha, oh Dios, mi oración, presta oído a las palabras de mi boca. Pues gente extraña me ataca, tratan de matarme los violentos, gente que no toma en cuenta a Dios. Pero Dios es mi socorro, el Señor es el que me sostiene. La versión al día dice, también otra versión al día dice, escucha mi oración, presta atención en mi boca, porque gente desconocida me está atacando, hombres violentos tratan de matarme, hombres a quienes Dios no les importa. Pero Dios es mi auxilio, el Señor a quien me sostiene vivo. La versión La Viviente dice, ven con tu gran poder, oh Dios, rescátame, defiéndeme con tu poder. Escucha mi oración, oh Dios, presta atención a mi ruego. Pues me atacan desconocidos, gente violenta, trata de matarme. No les importa a Dios en lo más mínimo. Pero Dios es mi ayudador, Él me mantiene con vida. Uno de los enemigos del hombre, queridos hermanos, son los hombres violentos. Estos hombres violentos, dice la Escritura, que son aquellos a los que Dios, para ellos no les importa lo más mínimo. Son gente que no toma en cuenta a Dios. Son gente que, hermano, que a Dios no les importa a Dios. No tienen interés. Ni ponen a Dios delante de sí. Ni ponen a Dios, queridos hermanos, en su vida diaria, decir, Señor, tú hoy eres mi Salvador, eres mi proveedor, eres mi sustentador, eres mi ayuda, Señor, el que siempre está. Dice que ellos no toman en cuenta a Dios. Por eso cuando usted ve, queridos hermanos, hombres violentos que no toman en cuenta a Dios,
Eso es tremendo, hermano. Hombres que no toman en cuenta a Dios, que no toman en cuenta a Dios, que no le piden, hermano, dirección a Dios, en cuenta a Dios. Realmente llegaron a ser, son enemigos de los hijos de Dios. Son enemigos de los hijos de Dios. Y eso lo puede encontrar usted también en el libro de Romanos, queridos hermanos. Romanos 1:28 nos habla, queridos hermanos, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contienda, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordias, que no habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solamente los hacen, sino que también se complacen con los que los practican. Miren qué tremendo, hermano. Miren qué tremendo. Hombres, queridos hermanos, que no toman en cuenta a Dios, que Dios lo tienen, queridos hermanos, en su último, aborrecen las cosas de Dios, menosprecian las cosas de Dios. Ellos no toman en cuenta a Dios. Miren la característica, la conducta de estos hombres. Hermano, ellos no toman en cuenta a Dios. Miren su forma de ser, aborrecen las cosas de Dios, menosprecian las cosas de Dios. A ellos no les importan las cosas de Dios. Ellos no toman en cuenta a Dios. Dios los entregó una mente reprobada. Hombres reprobadas significan, por eso dice que profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan, siendo abominables y reprobados en cuanto a toda buena obra. Son incapaces de hacer algo correcto. Son incapaces, queridos hermanos, eso es importante, son incapaces de hacer algo correcto. Y lo correcto, queridos hermanos, es tomar en cuenta al Señor. Eso es lo correcto. Eso es lo correcto. Lo correcto es no hacerlo. Pero el salmista dice que en este tiempo, queridos hermanos, el hombre se va a encontrar con hombres violentos. Y los hombres violentos no quiere decir que aquellos que andan matando gente. No se refiere a eso. La iglesia del cristiano está corriendo un peligro terrible, hermano, terrible. Las obras están corriendo peligros tremendos. Yo lo escucho poco lo escucho. Son muy pocos que realmente están teniendo luchas espirituales hablando de todo esto, hermano. Ellos preparando a la iglesia es llenando la iglesia. Hay dos tipos, hermano, en el tiempo final van a haber dos tipos de creyentes, el salvo y el santo. Los salvos van a ser muchos, pero los santos van a ser pocos. Pero el salmista dice, gente violenta trata de matarme, no les importa Dios en lo más mínimo. Consejo, hermano, consejo. Tengan mucho cuidado con la gente que no toma en cuenta a Dios. Tengan mucho cuidado con la gente que no le importa a Dios en su vida. Es un enemigo. Y ese enemigo está en casa, por eso dice que los enemigos del hombre serán los de su propia casa.
Ten mucho cuidado, quiere decir que hay casas, hay familias donde están corriendo mucho peligro. Hay familias que, gloria a Dios, han vencido al enemigo y sin embargo hay muchas ministraciones que desaniman la vida de un creyente por causa de un enemigo común o una manifestación en casa. A mí me gustó esto que le voy a decir, hermano, porque es increíble. Yo lo había visto, pero no de esta manera ahorita. Yo a veces pienso mucho, hermano, porque, o sea, una de las cosas que medito, ¿por qué razón a veces mucha gente se va? ¿Por qué mucha gente o con mucha la iglesia no crece? En veces nos echan la culpa a nosotros. Pero queridos hermanos, pero yo una de las cosas que he visto es que la mayoría de ellos son un peligro para su propia familia. ¿Por qué, hermano? Porque esta palabra violentos, el salmista dijo, líbrame de los violentos, aquellos que no toman en cuenta a Dios, aquellos que no les importa a Dios en su vida. La palabra violento viene de una palabra que significa arist. Y esta palabra arist viene de una palabra que significa tirano, significa enaltecido. Viene de una palabra también que significa, queridos hermanos, aratz, que viene de una palabra que significa azotar, desalentar. Viene de otra palabra que significa miedo. Viene de otra palabra que significa, queridos hermanos, desmayar. Viene de la palabra que significa desmayar. Viene de otra palabra, hermano, que significa estar aterrorizado, o sea, tenerle miedo. Viene de otra palabra que significa oprimir. Viene de otra palabra que significa persona que presume regocijo. Esta palabra me gustó mucho. Y otra lo vamos a ver. También significa cruel. Otra lo vamos a entender. También significa persona que actúa con dureza para con otros. Fíjese, hermano. Un cruel, persona que actúa violentamente con otros. Vamos a ver cuál es la violencia. Porque hay quienes confunden enojo con violencia. Dice que son violentos, queridos hermanos, porque estos son los que causan, dice la Escritura, estos violentos son personas que presumen de mucho regocijo. Hoy en día, queridos hermanos, la iglesia está siendo atacada por sus propias familias, por gente violenta, aquellos que no les importa a Dios, aquellos que no toman en cuenta a Dios en lo más mínimo. Personas que presumen de mucho gozo, de mucha alegría, están muy contentos, están muy alegres. Ellos están en la alegría de Dios. Cuando a ellos dice la Escritura que a ellos no les importan las cosas del Señor. Pero la Escritura dice, hermano, que estos son gente que presume de mucha alegría. Estoy hablando, hermano, puede ser tu hijo, tu hija, tu nuera, tu nuero, ¿verdad? Tu esposo, tu esposa, que presuman de tener mucha alegría. Puede ser tu vecino. Ahorita vamos a expandirnos más. Empezando porque el Señor dijo, el que ama a mamá es que ustedes me odian, me aborrecen porque, o sea, presumen de mucho gozo. ¿Y cómo estás, hermano? Bien bendecido, algunos te dicen. ¿Y cómo está? Me está yendo bien. Pero no quieren ir a las cosas de Dios. Se burlan de las cosas de Dios. Mira, hermano,
La forma como nos comportamos a veces transmitimos si estamos realmente hablando en serio o no. Por eso aquellas veces que cuando escucho eso de que el aceitito, hay que dar un aceitito, parece que decir que hay que decir bromas, hay que decir cosas que rían, que hagan reír a la gente. Para ellos eso es el aceitito. Que eso es la gracia. No, eso no es la gracia, hermano. La gracia es decir completamente las cosas como son. Que se entiendan bien, que no cabe duda, queridos hermanos, que realmente, que no haga una mala interpretación de lo que están escuchando. Vaya con unción, vaya, queridos hermanos, con esa gracia. O sea, la gracia que es, queridos hermanos, es palabras que se escuchen bien, palabras que se entiendan. Eso es la gracia. La gracia no es aquella, hermano, que haga reír, que parece que todo lo que estamos predicando, parece que estamos más bromeando que realmente, queridos hermanos, que diciendo una verdad. Porque la verdad tiene que ver con seriedad del asunto, de gran responsabilidad y de seriedad delante de Dios. Eso no quiere decir que seamos gente amargada, sino que tomamos muy en serio lo que Dios está hablando. Porque si lo agarramos tan centradamente, vemos que es seria la cosa. Porque hay un mundo espiritual, hermano, que está tratando de quitar todo esto. Pero dice que estos hombres fieros, que tienen miedo, que hacen que el creyente tenga miedo de ellos, que se sienta oprimido, que sea una persona cruel, que actúa con dureza para con otros. Y ahorita voy a explicar qué significa esto. El salmista dice: líbrame, Señor, de gente violenta. Gente que me quiera desalentar, gente que me quiera miedo, que me meta miedo, gente que me sienta oprimido, gente que actúe conmigo con dureza, que amenace. Hay mujeres, hay varones que amenazan a su esposa, amenazan a su esposo, que si no dejan de ir a la iglesia, se van a divorciar. Esto es un violento. Una mujer me decía hace poco que les empecé a hablar, queridos hermanos, de la palabra. Me dijo, porque su papá era un predicador y ella está metida en la idolatría. ¿Y ahora qué hago? Me dice. Yo sé que si yo regreso a las cosas de Dios, porque mi papá me lo decía, mi marido se va a divorciar de mí. Entonces mejor lo pienso. Si un hijo te amenaza a ti, mujer, de que te va a quitar la ayuda porque te metiste con las cosas de Dios, eso es un violento. Si un hijo te amenaza porque se va a ir porque él no quiere nada con el Señor, eso es un violento. Caín era hijo del diablo. Hay cosas serias, queridos hermanos, cosas muy serias. Si el esposo no quiere vivir con ella porque ella está buscando al Señor, que se vaya, pero que él tome la decisión. Si fue con ella también, si ella no quiere nada con el Señor, que se vaya. Porque yo he escuchado, son ellas las que se quieren ir, son él que se quiere ir. Si un hijo no quiere nada con el Señor, que se vaya. Yo estoy contento, presuntuoso, dice, ando regocijándome, yo ando mejor haciendo esto, yo ando haciendo lo malo, ando tomando, ando en los bailes, ando en la idolatría, ando haciendo esto y lo otro. Hay que decirle, hijo, papá, mamá, que nosotros tenemos una convicción. Dice que el peor enemigo, hay uno de los enemigos, mejor dicho, del hombre, son los hombres violentos, aquellos que, queridos hermanos, que a Dios no lo toman en cuenta.
que presumen que todos son regocijo, que están contentos con todos. Amenazan a la esposa, amenazan al esposo, amenazan a los hijos amenazan a los padres, las nueras. Ay, Dios me libre, hermano, de verdad. Yo siempre lo he dicho, hermano, y perdónenme la verdad. Si una nuera, me llega a salir una nuera, y Dios me perdone desde ahora, ¿verdad? Que ella no quiera nada con el Señor, que se vaya, hermano. Se vaya. Si mi hijo la quiere, sí es un problema, pero que se vaya. Yo no la voy a tolerar. No la voy a tolerar. Dios guarde a mis hijos. Dios guarde a mis hijos. Pero si ellos no quieren nada con el Señor, que se vayan. Yo estoy todo el tiempo hablando con ellos. Si mi esposa no quiere nada con el Señor, que se vaya. ¿Por qué? Porque dice que son crueles. Son crueles. Mucho varón, ¿cuál fue el problema? ¿Cuál fue el problema con los Adanes? ¿Cuál fue el problema de los Adanes? Que Adán le tuvo miedo a la mujer. Si la mujer no quiere buscar, vale más que se quede calmada. Pero si no, que se vaya. La obra de Dios no se va a detener. Si el hombre, hermano, no quiere buscar a Dios, y vale más que se quede calmado, porque si no, que se vaya. Esto es muy difícil, pero acá hay un peligro. Dice que personas que presumen de regocijos, cuando en realidad son violentos, son despiadados. Hoy en día creyentes están siendo atacados por mucha gente violenta, aquellos que no toman en cuenta a Dios. Hay hermanitas de la iglesia, hermano, gente grande, que miedo le tienen al esposo, miedo le tienen a los hijos, y hacen lo que los hijos digan, hacen lo que el esposo les diga. Es el colmo. Por eso la palabra, hermano, dice que están llenos de gozo. Hermano, están llenos de alegrías. Presumen de estar llenos de gozos y de alegría en todo lo que hacen. Por eso aquí la palabra dice, hermano, que en los postreros tiempos, que a ellos no les importa, queridos hermanos, las cosas de Dios. Eso es lo que dice ellos. Es un gran peligro, hermano. Dice que a ellos no les importan las cosas de Dios. En lo más mínimo les importa. Hay que ser serios. Muy serios, queridos hermanos, en este tiempo final. Porque mi Señor le dijo claramente, el que ama a papá, mamá más que a mí no es digno de mí. Dios pone en advertencia a un padre, a un hijo, a una madre. ¿Por qué dice, hermano? Porque a estos no les importan las cosas del Señor. Son gente burlona, que no les importa la oración, no les importa la llenura del Espíritu Santo, no les importa escuchar la palabra. Yo no me río con ninguna personas, hermano, y la gente me conoce, que tanto en casa yo no me río de las personas que violan o que al menos de la familia. No me río yo, no me causa ninguna gracia, ni tampoco hago como si nada. Si a mí una nuera, hermano, Dios verá, porque todavía mis hijos no se han casado. Prefiero otras cosas más que al Señor. Ni vaya a pensar que yo la voy a atender y que la voy a recibir, que se vaya. Yo no la quiero. ¿Por qué? Porque dice que es una gente burlona que no le importa las cosas de Dios. Por eso Judas dice 1:18, versículo 10 y 19, dice a los que decían, en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan división a los sensuales que no tienen al Espíritu. O sea, queridos hermanos, que en este tiempo está profetizado que para este tiempo habrá burladores dentro de la propia familia.
Habrá burladores, hermanos, que no les importan las cosas de Dios. Y que a ellos no les importa, queridos, gente o sea, que en lugar que haya gente, queridos hermanos, qué rico encontrarse, o que tengas una esposa, que tengas un esposo, que tengas unos padres que te digan: hijo, vamos para adelante, vamos a seguir las cosas de Dios, vamos, las cosas de Dios, vamos para adelante. Échale gana, esposo, échale gana, esposa, échale ganas, hijos, métanse en esto y lo otro. O a las nueras, ¿por qué hablo mucho a las nueras, hermano? Porque dentro del vínculo familiar están las nueras, como lo que pasó con Noé. Pero también usted va a ver que al final las nueras, queridos hermanos, al final, no sé qué pasó con ellas, pero fueron las que produjeron, queridos hermanos, entraron en el temor de Dios. Pero acá dice, queridos hermanos, que en este tiempo, queridos hermanos, necesitamos gente que anime. No que sean burladores, no que causen división. Porque la Escritura dice, hermanos, que para este tiempo te va a desanimar tu esposo, te va a desanimar tu esposa, van a desanimar a los hijos que no busquen al Señor. La palabra división aquí significa desunión. Y lo más interesante, que viene de una palabra que significa apodiorizo. Y esta palabra división, que significa apodiorizo, significa desunir. Pero también viene de una palabra, escúchalo bien, que significa separar unos de otros, que es lo mismo que dice la palabra, queridos hermanos, violentos. La palabra violentos y la palabra burladores significan exactamente lo mismo. Los que separan. El que te separa de Dios, el que te aleja de Dios. Eso significa el que desanima, el propio esposo, la misma propia. Los mismos hijos desaniman a la mamá, la misma mamá desanima a los hijos, el papá también. Los desanima. ¿No se dan cuenta, queridos hermanos, que lo que están buscando es su propia destrucción? División significa, hermanos, los que separan unos a otros. Significa también instigar. Instigar significa influir a una persona para que realice una acción o piense del modo que desea, especialmente si es algo malo o perjudicial. Una persona que provoca división. O sea que, hermano, que tanto, vuelvo a repetirle, como división como la palabra violento significa exactamente lo mismo. Qué tremendo, hermano, qué tremendo. División, queridos hermanos, y la palabra, hermano, y la palabra violentos son lo mismo, significa lo mismo. Personas que separan de Dios a otros, que separan a Dios de otros. Hay que tenerle mucho cuidado. Mucho cuidado. Por eso dice que en sus oraciones, Señor, oraba siempre el salmista, decirle: Señor, líbrame del hombre violento. Líbrame del hombre que me desanima, que me aleja de Dios. Estamos hablando de la propia casa, el propio esposo, la propia esposa, los hijos. Los hijos deberían decir, ¿verdad, queridos hermanos? Si tu papá, tu mamá te dice vayamos en pos de dioses ajenos, no consentirás con él. Vamos al... Perdónenme, hermano, de verdad, perdónenme. Dicen que yo soy una persona que digo, que tiro indirectas, que digo lo que pasa. Bueno, hay que decir las cosas como son, porque es la vida diaria.
No estamos inventando, no voy a decir algo que sucede en Marte. No voy a decir algo que sucede, hermano, que sucedió en un tiempo pasado. Estamos hablando de lo que hacen hoy. Vayamos al parque. Vayamos a jugar. Vayamos a una fiesta. Yo no digo que no lo hagan, pero lo hacen todo el tiempo, hermano. Están faltando a las cosas de Dios. El papá quiere que los hijos sean grandes deportistas, que tengan un cuerpo bonito, hermano, que tengan diplomas, que tengan dinero, que tengan, queridos hermanos, que tengan negocios. Qué triste. Personas que separan de Dios a otros. Hay hijos que separan a la mamá, separan al papá de las cosas de Dios. Y el papá ahí va, hermano. Ahí va la mamá a hacer lo que digan ellos. Le tienen miedo, dice que esos son violentos. Aunque se ríen, dice que son violentos. Es que mi hijo es buena onda, me lleva para aquí, me lleva para allá, me da dinero. Y que si yo no hago lo que él me dice, simplemente me va a quitar dinero, me va a dejar. Oh, hermano, como si Dios no pudiera hacer nada, hermano. Si un hijo amenaza a un padre de no ayudar porque no quiere las cosas, si uno les habla fuerte en las cosas de Dios, que lo haga. Esto es muy serio, hermano. Muy serio, yo lo estoy viendo, porque al final uno puede hablar y se enojan todavía. Pero ¿saben qué es lo más interesante? Que a pesar de ese enojo y a pesar de que dicen que no es así, que uno les tira en directa, al final terminan haciéndolo, convirtiéndose en una realidad. Al final es una realidad. Y esos son burladores. Se burlan, pensaron de que no iban a ser descubiertos. Personas que están siendo separados por su propia familia, sus propios hermanos los alejan de Cristo, causan rebelión dentro de la iglesia. Por eso también esta palabra división viene de una palabra que significa dividir con la voz o dividir en la voz. Lo que está refiriendo, hermano, que hay quienes siguen más la voz del esposo, más la voz de la esposa, más de la hermana, del hermano. Escuchan más la voz, queridos hermanos, de los hijos que de los propios pastores o que de la misma voz del Espíritu Santo. La pregunta es, ¿a quién van a seguir? ¿A quién van a seguir? ¿O siguen a Cristo o van a seguir a su papá, a su mamá, a su tío, a su tía? ¿A quién van a seguir, queridos hermanos? ¿No le pueden decir a los hijos, sigue tú al Señor? Escucha la voz del Señor. El esposo, ¿por qué no dice, vamos a seguir al Señor? Hagan esto para el Señor. La mujer, hay que seguir al Señor. Pero dicen aquí, hermanos, que esta palabra división, que en el tiempo final está profetizado, que van a seguir la voz de ellos. Lo que se diga a ellos, eso se hará. Es que mi esposo no quiere que vaya a la iglesia. Es que mi esposa no quiere que vaya a la iglesia. Hay gente, hermano, por Dios santo, que si la mujer no va a la iglesia, ellos no van. Jesús lo dijo, quien ame a papá, mamá, esposo, esposa, hijo, hija, nuera, más que a mí no es digno de mí. ¿Cuántas hermanas no causaron división dentro de la iglesia con nosotros? Se arrastraron a otra gente. Ni tan siquiera fueron guiados por el Señor. Los otros que lo siguieron sus propios comentarios. Eso se llaman los que causan división. Los que escuchan la voz del hombre, no la voz del Espíritu Santo. Hay que tener mucho cuidado con esa gente. Los que causan división, los que la Escritura dice aquí no solamente eso, sino que también dice son gente violenta. Sí, hay que hablarle bonito porque si no amenazan con irse. ¿Qué es hablar bonito? Evitar hablar de lo que se hace mal. Pero está profetizado. Viene de otra palabra, hermano, la palabra significa condición contraria
La palabra división viene de la palabra condición contraria a la que Dios dispuso para la iglesia. Ellos van a ir en contra. Van a hacer lo contrario. Un ejemplo, si Dios dice que nosotros aquí empezamos a las 9 de la mañana el culto, ellos llegan a las 10, 9:30. Si ellos dicen que va a discipulados, ellos no están. Si Dios va a hacer esto, vamos a hacer oración, ayuno, ellos no asisten, hacen todo lo contrario. Y lo más tremendo, hermano, que eso es una enseñanza, están enseñando profundamente que la gente no participe en las cosas de Dios. No involucra al hijo, no involucra a la hija, no involucra a la familia. Es una condición contraria a lo que el Señor hacía, a la que la iglesia decía, hacer lo contrario. Pero también significa distinguir, hacer distinción falsa entre la gente. Eso también significa hacer una distinción. Agarrarse los más fáciles, queridos hermanos, de manipular. En este tiempo está profetizado con el tiempo de Judas. Está profetizado que para este tiempo tengan mucho cuidado con aquellos gente violenta, los que causan división, los que te quieren separar de Cristo, los que le tienen más miedo al esposo, a la esposa, a los hijos, y no son capaces de decirles: a mí nadie me va a alejar de apartar de las cosas de Dios. Yo voy a ir porque voy a ir. ¿Qué tiene de malo de ir a las cosas de Dios? Y no saben, queridos hermanos, que estos son los que no tienen el Espíritu Santo. No saben, queridos hermanos, una persona que separa a otro, aleja de otro de la iglesia de Dios, no tiene el Espíritu Santo, es un burlador, es un falso maestro, es un falso profeta. Aquellos que tienen que, a mí me tienes que hacer caso, es que te tienes que sujetar. No. El único pecado, hermano, el único pecado en el cual nosotros, hermano, o el único acto en el cual nosotros, nadie está dispuesto a obedecer, es que nos impidan buscar a Dios y alejarnos de Él. Por eso Deuteronomio 13, versículo 1 dice: cuando se levantara en medio de ti profeta o soñador de sueños, y te anunciare señal o prodigios, si se cumpliere la señal o prodigio que él te anunció, diciendo: vamos en pos de dioses ajenos que no conociste, sirvámosles, no darás oído al tal profeta ni al tal soñador de sueños, porque Dios está probando para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. No vayas a la iglesia. Hay hermanitas que, Dios mío, Dios los guarde, en pos de Jehová vuestro Dios le tienen lo que diga el hijo, lo que diga el esposo. Ahí están ellos emborrachándose, ellos están en su brujería, y ahí está ella, escuchándolos, viéndolos, muerta de la risa, viendo que los hijos, y todavía llega la nuera o llegan todos muy sonrientes, participan en brujería, participan en la idolatría, y hay que servirles, hay que tratarlos bien. No, hermano, hay que ser serio en esto. Hay que ser serios, que no estamos jugando. Mucha gente por eso los tratan así y se ríen. Eso de reírse y hacerles ver como que esto no es algo serio que pueden hacer con su vida, sin ningún regaño fuerte, hermano. Ellos lo toman como si fuera que esto lo llevan así. Por eso hay muchos cristianos que, hermano, que se burlan de ellos por tener un carácter débil. Ellos saben manipular, son burladores, son burlones. Con que le diga suegrita, con que le diga suegrito, con que le diga mamita, le diga papito, ya. No, hermano, es serio. En pos de Jehová vuestro Dios andaré, y a él temerás y guardarás sus mandamientos y escucharás su voz, a él servirás y a él seguirás. Tal profeta soñador de sueños ha de ser muerto, por cuanto aconsejó rebelión contra Jehová vuestro Dios, que te sacó de la tierra de Egipto y te rescató de la casa de servidumbre, y trató de apartarte del camino en el cual Jehová vuestro Dios te mandó que anduvieses. Trató de apartarme.
Ah, bendito Dios. Y así quitarás el mal de ti. Ah, escuche bien este, hermano. Y si te incitare tu hermano, tu hijo, tu madre, o tu hijo, tu hija, tu mujer, o tu amigo íntimo, diciendo en secreto, vamos y sirvamos a dioses ajenos que ni tú ni tus padres conociste, ni los dioses de los perros que están acerca de ti o lejos de ti, al extremo de la tierra hasta el otro extremo de ella, no consentirás con él, ni le prestarás oído, ni tu ojo le compadecerá, ni tendrá misericordia, ni lo encubrirás, no lo encubrirás. ¿Qué es encubrir? Encubrirlo, es decir, empiezan a justificar. Ah, es que él, es que ella. Y empiezan a encubrirlo. Empiezan a justificarle. Yo he escuchado a veces decir que, ¿por qué no vino a hablar? Es que mi hijo se durmió. Es que mi hija se durmió. Es que ha estado trabajando toda la semana y se durmió. Es que tenía que ir a la escuela. Y es que tenía que hacer esto y lo otro. Y empiezan a justificarles como si eso, empiezan a encubrirlo, dice encubrirlo, no lo encubrirás. Empiezan a justificar a la persona. Empiezan a darle por su lado a la persona. No lo encubrirás. Empiezan a hablar, o sea, y eso se trata, hermano. Dios tenga misericordia de nosotros, porque yo no encubro a nadie. Dice, significa reservar la información de otra persona, aunque pueda ser conocido y entendido por uno mismo. Ah, es que se quedó durmiendo cuando en realidad estaba borracho. Es que no pudo venir, es que se gastó todo el dinero. Siempre están poniendo, justificando a las demás personas. ¿Y por qué no vino temprano? Ah, es que porque le empiezan a dar vueltas, hermanos. ¿Y por qué no vino a servir? Ah, es que porque no lo encubrirás. No lo encubrirás. Y no solamente esto, hermano, sino que lo matarás, tu mano alcanzará primero para matar, después la mano de todo el pueblo, lo apedrearás por cuanto apartó, quiso apartarte. Dijo, ha salido de en medio de ti, versículo 13. Hombres impíos que han instigado a los moradores de la tierra diciendo, vamos y sirvamos a dioses ajenos que vosotros no conociste. Tú inquirirás y buscarás, preguntarás con diligencia si pareciere verdad cosa cierta con tal abominación que hizo en medio de ti. Voy a ver si es cierto que lo que me está diciendo es una verdad. No consentirás. Aparte los consienten. Los cubren y los consienten. No vino a la iglesia. No quiso venir a la iglesia, pero ven, vamos a comer, vamos a participar todos y gloria a Dios. Vamos a hacer como si nada. Estás delante de un burlador. No son serios para decirle, esto no es así. Esta palabra consentirá significa estar dispuesto a consentir un pedido o hacer, dice que consentir una situación seria. Consentir una situación seria, eso significa consentirás. Sabe que hizo mal, sabe que violó las reglas de Dios, sabe que no obedeció y todavía hay que consentirlo. Hay que darle de comer, ven. No participó en el culto, no fue a la iglesia, no quiso nada con el Señor, no hace nada para el Señor y todavía hay que servirle, hay que atenderlo, hay que hacer como si nada.
atender un burlador? Vean lo que dice, hermano. Consentirá, dice, implicando obediencia o sumisión. Hay que consentir al desobediente. Hay que consentir al que se rebela. Hay que consentir a la gente que no hace nada. Hay que consentirlos. Hay que servirles. No muestran un enojo. Estos son burladores. Los consentían, a pesar de que los consentían, los vivían justificando. Los justificaban, que aunque violaran la ley y sabían que estaban mal, siempre buscaban, es que tú, es que los demás, siempre están buscando una justificación. Estos, la Escritura dice que estos son los burladores. Cristianos que consienten la vida de otros, que los apapachan a pesar de que están mal, todavía los consienten, los premian la rebeldía, premian la desobediencia, que hermano, hay que consentirlos, hay que atenderlos. Hay que consentirlos. No hay seriedad en las palabras. Cristianos que no tienen una postura firme de seriedad y decir, esto es salvación. No consentirás con él, no lo consentirás. Porque está tratando de sacarte, está tratando de que causes rebelión contra Dios. Hoy por eso tenemos muchos problemas dentro de la iglesia de Cristo. Mucho consentidor de la desobediencia, de que entreguen su vida a Cristo. Y todavía dice que consentirlos. Hay que aceptarlos. Hay que tratarlos bien. Trata a la nuera bien, que ni tan siquiera busca al Señor. Hay que tratarla bien. Y todavía trata de sacarte de todo eso. Viene el esposo, viene la esposa, el hijo. No, hermano. Cuidado con los que causan división. Está profetizado que para este tiempo escucharán más la voz de ellos que la voz de Jesucristo. Le harán más caso a la nieta, al nieto, al hijo, a la hija, a la nuera, al esposo, a la esposa, más que la voz de Dios, más que el llamado de Dios. Viven todo el tiempo justificando, vive el tiempo todavía consintiéndolos por esa rebeldía que hicieron contra Dios, por esa desobediencia en contra de Dios. Bienaventurado el varón que no se sentó en mesa y en silla de escarnecedores. Judas habla que comiendo impúdicamente, dice Judas, se recrean en sus mismos errores. Están hablando, queridos hermanos, están hablando de todo lo mal que hicieron, y todavía uno los está escuchando. Son murmuradores, se quejan de todos. Habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Oh suegrito, oh suegrita, oh mamá, y te están sentando, comiéndote, agarrándote tu comida, estás sirviendo, agarra. No, hermano. No, hermano. Dice que Satanás nada más te hablan bien de ti, nada más para sacarte provecho. Y pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles, que los que a un posterior tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Estos son los sensuales que no tienen el espíritu, son los carnales. Son manchas que comiendo impúdicamente se apacientan a vosotros mismos. Hay que darles de comer, hay que atenderlos. No hacen nada para el Señor, no mueven un dedo para el Señor. Se rebelan contra el Señor, no quieren buscar al Señor, y hay que atenderlos. Está profetizado que en el tiempo final la gente se va a burlar. Y nos están causando y nos están llevando a la rebelión. Hay que consentir hoy al rebelde.
Hay que consentir al que no quiere nada con Dios. Hay que querer consentir a aquel que dice no vayas a la iglesia, no sirvas, no participes. Al que no aceptes a Jesucristo como tu Salvador. Porque si no, me voy a ir. Te voy a meter miedo, te voy a meter terror, te voy a hacer esto, te voy a hacer lo otro. Y mucha gente está dejando el camino de Dios porque en casa tienen un violento, o una mujer o un hombre, un hijo que causa violencia. Me presiona para que yo obedezca más a ellos que a Dios. Bendito Padre del cielo, guárdanos de gente violenta, como decía el salmista. Oraba para que no consienta a nadie. Y que la gente sepa, queridos hermanos, la gente sepa que primeramente está mi Dios, y aquel que no quiera servir al Señor, no quiera seguir al Señor, no piensen que los voy a consentir, no piensen que los voy a apapachar, no piensen que los voy a justificar delante de Dios. No piensen. Y nada ni nadie me va a impedir buscar a Dios. Nada ni nada me va a impedir que yo lo siga. Ahí lo mismo, ahí lo dice, queridos hermanos, en el versículo que nada te impida, queridos hermanos, buscarle. Ya dijimos, nada me impida a mí guardar su mandamiento, que no me impidan escuchar su voz, que no me impidan servirle, que no me impidan seguirle, que no me impidan andar con él, que no me impidan temerle a él, que no me impidan. No voy a consentir que nadie me aleje, pero tampoco que vengan a burlarse de nuestro Dios. No lo voy a consentir. No lo voy a consentir ni en mi vida, no lo voy a permitir en mi vida, ni tampoco voy a consentir a aquellas personas que vengan a recrearse, a decir todas las cosas que hacen mal en mi mesa. No, hermano, sea quien sea. Estos odian a Dios, se burlan de Dios. No es así. No es así. Que en tu casa haya el temor, la santidad, que en tu casa haya la vida de Cristo. Háblale seriamente. Seriamente, hermano. Porque es profecía del tiempo final. No respetarán ninguna autoridad. No respetarán nada de lo que Dios diga. Y las personas, que el creyente está en peligro. En peligro. Que Dios bendiga tu vida, hermano. No consientas a nadie que se burla de Dios, que no quiera nada de Dios. Háblale seriamente, que esto no es juego. Está de por medio la salvación de ellos y la de nosotros. Dios bendiga tu vida, hermano. Las cosas son serias y las cosas como son. Pero hay que tener un poco de celos por Dios. Ven a Cristo, hermano. Acerca a tu familia a Cristo. No la impidas, no las alejes. No los lleves a otro lado, a llevar a otros dioses, a otro entretenimiento, a otra forma de gusto, si en realidad no los traes a Cristo. Que sepan que esto es serio, que la salvación es seria, que la búsqueda del Señor es serio. Que Dios bendiga tu vida, que Dios te dé el entendimiento, que tengas temor del Señor. Esto es serio. Muchas gracias por su tiempo, queridos hermanos, y les esperamos mañana en punto de las 7 de la mañana con una palabra de vida para tu vida. Ayúdenos a compartir, dale like a la página, ven a Cristo, te está esperando, pero sobre todo, queridos hermanos, trae a tu familia. Estamos aquí en Cerrito, Canacín, aquí, queridos hermanos, antes de llegar a Santana. Hermano, visítenos para darle la gloria, la honra a nuestro Padre Celestial. Y si no tienes dónde congregarte, busca dónde congregarte. Si estás lejos, busca dónde congregarte. Pero en realidad, busca la salvación, la tuya, la de tu esposo, la de tu esposa, la de tus hijos. Pero no consientas que te lleven a otra situación. Dios bendiga tu vida y muchas gracias por su tiempo. Bendiciones a todos.